Buenos días para todos. Es bueno estar con ustedes. Si estás visitándonos, si estás uniéndose por primera vez, esta es la segunda semana de nuestra serie de sermones, Ninguna condenación, en Romanos 8. La semana pasada reflexionamos sobre el peso de esas palabras que decimos no hay condenación. Como muchos teólogos lo llaman el mejor capítulo, porque enfrenta el problema más grande que es el pecado. Pero también vimos cómo Dios lo soluciona gloriosamente y transforma radicalmente a su pueblo. Y terminamos con la idea de que Dios nos ha transformado radicalmente, que la intervención de Dios en nuestras vidas, al quitarnos la condenación y librarnos de la esclavitud del pecado y la muerte, nos deja profundamente cambiados. Pero ¿qué pasa si no sientes ese cambio? Si has sido cristiano por muchos años, como si recién has comenzado, todos sabemos lo que es luchar, pelear, batallar contra los deseos pecaminosos. Tal vez se trata de un pecado habitual como la pornografía, que te tiene atrapado y no sabes cómo salir. No tienes la confianza para confesarlo a otros y tampoco parece que tengas la fuerza para vencerlo. Si este eres tú o conoces a alguien así, entonces sabes lo confuso que es ser cristiano. Creer en el Evangelio y aún así sentir que Dios no te está quitando eso. Y si ese eres tú, por favor, hoy, ven a hablar conmigo o comunícate con uno de nuestros pastores o ancianos. Queremos ayudarte. Tal vez tu lucha es diferente. Algo que tiene que ver con el enojo o la ira. Una vez escuché a un hombre contar una historia que le pasó con su esposa. Él era estudiante de seminario y también pastor a tiempo completo, y su ciudad acababa de pasar por una gran tormenta que tiró un árbol en su patio trasero. Este hombre, que antes de entrar se dedicaba tres días a arreglar la casa, yo puedo hacerlo, yo puedo arreglar esto. Así que tomó los 3 días de su agenda y al final del tercer día, y no estaba como él esperaba. Pensó, o sea, se sentía que estaba perdiendo el tiempo. Y su esposa salió con una limonada, frasco de limonada, y le sirvió un vaso con la mejor intención. Y antes de darle el vaso, le dijo, o le preguntó, ¿la cerca se supone que debe verse así? El hombre lo que compartió es que se dio vuelta, se volteó a la mujer y le dijo, si crees que lo puedes hacer mejor, ¿por qué no lo haces tú? Yo me meto, abro uno de esos sobres de limonada, le echo agua, lo revuelvo y te traigo un vaso. Dicen que hasta el día de hoy todavía está trabajando en arreglar la cerca. ¿Ves? Ya sea un pecado repetitivo o una reacción fuera de lugar, la presencia del pecado en la vida del creyente es real. Entonces, ¿cómo reconciliamos la presencia del pecado con el hecho de que ahora estamos en el Espíritu? ¿Qué debemos pensar? ¿Debemos simplemente tolerar nuestro pecado hasta que venga Cristo o moramos? ¿Así se plantea? ¿O podemos replantear la pregunta y decir, ¿cómo se ve la santificación? ¿Cómo es que Dios me cambia? El texto de hoy nos da un marco para entender cómo Dios nos santifica y nos transforma a la imagen de su Hijo para su gloria. Pablo terminó el versículo 4 contrastando el caminar según la carne con el caminar según el Espíritu. En el pasaje de hoy, Pablo describe cada una de estas categorías, poniendo énfasis en cómo se ve la nueva vida en el Espíritu. Y al caminar por el texto, quiero resaltar 3 maneras en que la vida en el Espíritu transforma al creyente. Pero antes de comenzar y descubrir esto, vamos a dedicar este tiempo al Señor.
Oremos juntos. Señor, te necesitamos y te agradecemos porque has intervenido, que eres un Dios que está activo en la vida hoy y nos postramos delante de tu gracia. Sabemos que no tenemos que no tenemos condenación por Cristo. Sabemos que hemos sido liberados del pecado. Miramos a tu palabra ahora para una guía mientras esperamos tu regreso glorioso. Ayuda a tu siervo en este tiempo y danos entendimiento en Jesús. Amén. Comenzamos nuestra porción de Romanos 8. Pueden tener sus Biblias abiertas en Romanos 8, versículo 5. Y Pablo está comparando entre vivir conforme a la carne y conforme al Espíritu. Pero antes de comenzar, necesitamos entender por qué quiere decir Pablo cuando habla de la carne. La semana pasada mencionamos brevemente algo, pero cuando Pablo habla de la carne, está usando este término para describir una posición o categoría. Estar en la carne solo significa actos pecaminosos, visibles, como mentir, matar. Es más bien la depravación de la carne. Sí son actos pecaminosos, como mentir, matar, cometer adulterio, lo contrario a Dios, pero también se trata de una realidad interna donde nuestros deseos y pensamientos no están alineados con Dios. Vemos esto en las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, donde Él eleva el estándar en mostrar que los pecados externos tienen una luz interna. Entonces Jesús compara el asesinato con el odio, el adulterio, con el deseo lujurioso. Hay una inclinación real, interna de nosotros por ir contra Dios. Es muy serio lo que llamamos la naturaleza pecaminosa. Es la capacidad humana de tomar algo bueno y usarlo para el mal. No es solo interno o externo, afecta a otros. Y hay muchos ejemplos de esto. El dinero. El dinero no es malo. Y tener dinero no es malo. Pero lo que el ser humano hace con el dinero puede serlo. Cuando el dinero toma el lugar de Dios en nuestro corazón, eso se convierte en algo malo. Es la habilidad de hacer algo malo. O, por ejemplo, el sexo. El sexo no es malo. Disfrutar del sexo dentro del matrimonio es algo hermoso y bueno, pero lo hemos distorsionado. Lo que Dios diseñó para disfrutar dentro del matrimonio, la humanidad lo ha abusado al quitarle su propósito divino y usarlo para su propósito propio egoísmo. La humanidad tiene esta habilidad natural de tomar lo bueno y usarlo para el mal. Así de grave es la carne o la naturaleza pecaminosa. La pregunta que nos hacemos esta mañana es, ¿puede el Evangelio transformarnos? ¿Puede transformarnos? Y la respuesta es sí, porque hemos sido justificados, porque hemos sido librados del poder del pecado y la muerte, podemos experimentar transformación por medio del Evangelio. La forma más sencilla en que puedo explicarlo y que vemos en nuestro texto es que Dios, por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, nos cambia, transformar nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestros afectos. Estos son los aspectos dinámicos del corazón, como lo describe la Biblia. Es el centro de nuestro ser, donde pensamos, decidimos, sentimos. Y eso es lo que el Evangelio transforma. El problema que está en el corazón. Donde estamos en esta nueva identidad que es en Cristo. Lo que vemos es que al describir cómo es la vida en el Espíritu, Pablo está hablando de pensamientos correctos, comportamientos correctos, deseos correctos. Y el Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir así.
Y cuando lo hacemos, experimentamos un cambio real por el Evangelio. No una vida perfecta, pero sí una vida santificada en el Espíritu. Entonces Pablo comienza describiendo cómo la vida en el Espíritu transforma nuestra manera de pensar. Leamos de vuelta en los versículos 5 y 6. Pablo escribe, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Recuerda, esto no es una exhortación. Pablo no está exhortando, está describiendo dos tipos de personas, los que están en la carne, los que no creen, los que rechazan a Dios, y los que están en el Espíritu, los creyentes. ¿Y cuál es la norma? O lo normal es que la carne piensan las cosas de la carne y los que están en el Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero vamos a poner nuestra mente ahora en el Espíritu. ¿Qué son esas cosas del Espíritu? ¿Qué pensamos de eso? Bueno, lo que pienso significa es, tenemos que alinear nuestros pensamientos con el Dios de la Biblia, su carácter, sus deseos. Poner la mente en el Espíritu es vernos a nosotros mismos a la luz de quién es Dios. Nos vemos como hijos de Dios, como nuevas criaturas, como miembros de la familia, de la familia de Dios, como coherederos con Cristo. Tenemos que vernos en relación con Dios. Y para poder pensar correctamente, para tener una mente espiritual, necesitamos conocer a este Dios trino. Necesitamos saber qué dice Él sobre nosotros, sobre su creación, sobre cómo vivir en este mundo, sobre nuestro propósito, nuestra identidad y nuestro destino final. No podemos poner nuestra mente en el Espíritu si no conocemos a Dios. Tenemos que leer su palabra donde Él se nos ha revelado. Cuando pienso que Él se ha revelado, pienso en Génesis, en el jardín del Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva. Las instrucciones sobre cómo debían vivir no venían ya incluidas en ellos. Dios tuvo que hablarles, tuvo que darle instrucciones, tuvo que decirles después de haberlos creado. Y de la misma manera, Dios nos ha revelado quién es Él por medio de las Escrituras. No vamos a saberlo por nuestros propios medios. Debemos leer su palabra y recibirla como palabra de Dios para nosotros. Y Dios se ha revelado a nosotros a través de su Hijo y a través de la palabra escrita a nosotros. Tenemos la palabra de Dios y que eso nos santifique en nuestras vidas. Que moldee nuestras vidas. Y Jesús mismo oró por sus discípulos en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es capaz de santificarnos en la verdad. Y tenemos estos dos conceptos, dos maneras de pensar de acuerdo a la carne o de acuerdo al espíritu. El versículo 6 nos dice que la mente está puesta en la carne, que se refiere a los no creyentes, y es muerte. Y es lo que dice allí el texto. Podemos leer esto en un sentido presente y futuro. Presente porque la persona que aún está bajo la esclavitud del pecado y vive sin Dios, tiene la muerte reinando en su vida. Y en el futuro, esta persona está condenada por haber rechazado a Dios. Por otro lado, los que están en el Espíritu, los que ponen su mente en las cosas del Espíritu, reciben vida y paz. Paz en el sentido de tener paz con Dios por medio de la justificación. Pablo dice, ahora no hay condenación. Experimentamos esta paz ahora, pero también es futuro. Tenemos vida ahora porque estamos viviendo con Dios como nos diseñó. Y tenemos la esperanza futura de vivir con Él para siempre. Y Dios nos creó para florecer cuando estamos en relación con Él. Cuando lo conocemos, lo disfrutamos,
mientras vivimos en este mundo. Pero cuando olvidamos eso, cuando volvemos a poner nuestra mente en las cosas de la carne, muchas veces experimentamos cosas como preocupación que llega a paralizarnos. Tal vez comenzamos a pensar que Dios no está en control y tratamos de tomar el control por nuestra cuenta. Esa es una mente puesta en la carne. No es una mente puesta en el espíritu. O tal vez comenzamos a creer pensamientos de que no valgo nada y empezamos a vivir tratando de pagar por nuestro pecado o compensar nuestras fallas. Y esa es una mente de la carne. Y estas emociones son resultado de una mente enfocada en las cosas de la carne. Y eso no es verdad para el creyente. En lugar de eso, necesitamos depender del Espíritu Santo para pensar y creer lo que es verdad acerca de Dios. No porque hayamos ganado el título de hijos o hijas, sino porque Él lo ha hecho realidad. La vida en el Espíritu transforma nuestra mente, manera de pensar, para que esté enfocada en la verdad acerca de Dios. La vida en el Espíritu también transforma nuestro comportamiento, cómo vivimos. Leamos versículos 7 y 8 otra vez. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, dice Pablo, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por si no había quedado claro antes, Pablo aquí lo deja clarísimo. Aquellos que viven según la carne, es decir, los que no están en Cristo, que no tienen al Espíritu Santo morando en ellos, que todavía están bajo la esclavitud del pecado y la muerte, no pueden agradar a Dios. Y no solo eso, sino que no hay neutralidad. Estas son palabras muy fuertes y nos muestran cuán urgente y necesaria es la obra del Evangelio, que solo creyendo en Jesús puede Dios solucionar este problema tan serio. El pastor Tim Keller da una ilustración útil para explicar esta enemistad de la carne y lo que Dios ha hecho en Cristo, que la ley no podía hacer. Él dice esto. Un hombre que forma parte de un ejército rebelde puede cuidar de sus compañeros, mantener su uniforme limpio, etc. Y estas son cosas buenas, pero todo eso lo hace en rebelión contra el verdadero rey. ¿No esperarías que el rey escuche sobre su buen comportamiento y diga que está complacido porque está actuando en rebelión? Estar en la carne es como ese hombre en el ejército rebelde. Puede hacer cosas buenas, pero todo lo que hace en rebelión contra el único y verdadero rey. Por el simple hecho de pertenecer al ejército equivocado. Para decirlo de otra forma más concreta, una persona que no cree en Dios puede ser honesta, generosa, puede ser amable, puede ser un buen esposo o una buena esposa. Incluso podríamos pensar que personas así viven más rectamente que algunos cristianos que conocemos. Y sin embargo, Pablo nos dice que si esa persona está en la carne, entonces rechaza a Dios y no puede agradar a Dios. Está haciendo cosas buenas dentro de un ejército rebelde que está en contra del rey verdadero, el Dios de la Biblia. También quiero que prestemos atención a la relación entre sujetarse a la ley de Dios y agradar a Dios, que tiene implicaciones para nosotros, tiene implicaciones para el creyente. Él dice que la mente puesta en la carne no se sujeta ni puede sujetarse a la ley de Dios. Por eso está relacionado el agradar a Dios con el sujetarse a la ley. ¿Y qué debemos pensar de eso? ¿Qué implicaciones hay? Bueno, los que están en el Espíritu sí pueden agradar a Dios, porque ahora tienen la capacidad de sujetarse a su ley. No lo hacemos perfectamente y no lo hacemos para ganar la salvación y para mantenerla, sino por amor a nuestro Salvador. Eso mismo es lo que escribe el apóstol Juan en 1 Juan 2, y quiero que vayan conmigo a este pasaje, 1 Juan 2,
capítulo 2, versículo 3 al 5. 1 Juan 2, 3 al 5, y dice esto. 1 Juan 2, comenzando el versículo 3. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Juan está diciendo que la transformación interior que Dios hace por medio del Evangelio produce una transformación exterior en nuestra manera de vivir. Pero hay una distinción muy importante que quiero dejar absolutamente clara. Como cristianos no seguimos la ley para mantener nuestra salvación. Más bien usamos la ley como una guía que nos muestra lo que le agrada a Dios y cómo Él quiere que vivamos. Por ejemplo, la ley sobre la hechicería o la brujería. Dios la condena. Aunque ya no estamos bajo la ley, sabemos que participar de esas cosas no le agrada a Dios. No es para mantener la sesión, sino que es como un amor y gratitud para dar a Dios, no para ganarnos su favor. No es legalismo. Le servimos a Él. Quizás estás pensando, ok, todo esto suena bien en teoría, pero hablemos de la realidad. Tal vez estás aquí diciendo, estoy luchando hoy. O quizás has estado luchando por años. Lisa, escúchame, iglesia. Si estamos viviendo según el Espíritu, es decir, si hemos sido salvados por medio de Cristo, si el pecado aún está presente, pero ya no reina sobre nosotros, no estamos obligados al pecado. El poder transformador del Espíritu es que al caminar en el Espíritu podemos vencer los deseos de la carne. Pablo lo dice así a los Gálatas. Él dice, digo pues, anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Pablo utiliza el verbo andar como una imagen de cómo vivimos. Vivimos según el Espíritu y eso produce la capacidad de no ceder ante los deseos de la carne. Pablo no dice que los deseos desaparecen, pero que ya no tienen que dominarnos, ya no estamos obligados a dejarnos guiar por eso. Aquello que te parece imposible vencer, si estás en el Espíritu, no es imposible. Dios ya te ha dado lo que necesitas para hacer morir las obras de la carne. Lo que vamos a ver el próximo domingo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios, ni pueden someterse a su ley, pero la implicación es clara. Es que los que están en el Espíritu sí pueden. Entonces hemos visto cómo la vida del Espíritu transforma nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Vemos una promesa de transformación completa. Leamos versículos 9 al 11 mientras consideramos cómo la vida en el Espíritu nos transforma por completo. Esto es lo que dice 9 al 11. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo, Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Hay un cambio importante entre los versículos anteriores y esto. Quizás te lo perdiste. Antes Pablo hablaba en términos globales sobre cómo viven los que están en la carne o los que están en el Espíritu, pero ahora él se dirige directamente a su audiencia. Dice, ahora dice ustedes, personal y directo. Esto es a los creyentes leyendo estas palabras. Ustedes, le dice ustedes, que no están en la carne, sino en el Espíritu. Si el Espíritu de Dios habita en ustedes, y este es el punto central, aunque todo el ser humano esté sujeto a la muerte física por los efectos del pecado,
Volviendo al versículo 9, dice, y el versículo 10 dice, si Cristo, es decir, el Espíritu de Cristo, mostrando que Dios es trino, si Cristo está en ustedes, entonces, aunque el cuerpo esté muerto por causa del pecado, dice, el Espíritu es vida por causa de la justicia. Y este es el punto central. Aunque todo el ser humano esté sujeto a la muerte física por los efectos del pecado, nosotros y en este mundo, es el Espíritu que habita en nosotros quien nos da vida. ¿Qué quiere decir Pablo con vida? ¿Qué quiere decir que nos da vida? Bueno, yo diría que está hablando de dos cosas, en el presente y en el futuro. En el presente hemos experimentado vida a través de la liberación de la condenación. Ahora, eso es presente, no es futuro, es presente. Porque nos ha dado una nueva vida, un nuevo espíritu, y el espíritu mora en nosotros. Y es presente porque nos da una nueva manera de pensar y literalmente una nueva vida en el espíritu. Es vida en el presente y es vida en el futuro. Un día experimentaremos la vida resucitada. La transformación que el Evangelio produce es para el presente, pero se completará en el futuro, cuando Cristo regrese y seamos completamente transformados o recibamos nuestros cuerpos glorificados. De hecho, hay un patrón en la Biblia donde los apóstoles motivan a los creyentes a vivir en santidad basada en la segunda venida de Cristo. Quiero mostrarte, acompáñenme rápidamente a 1 Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24. Vamos a ver cuánto el apóstol exhorta a los tesalonicenses. Dice 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice Pablo, estamos mirando la segunda venida de Cristo y la santificación. Dice esto, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Este texto es uno de los que usamos para nuestras bendiciones finales y es una gran oración para cerrar nuestros servicios. Recordando que Dios es quien nos santifica y nos mantiene sin mancha hasta la venida de Cristo. ¿Ven la conexión? La motivación para vivir en santidad es el regreso de Cristo. Ahora, vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro 1, versículos 13. Comenzando el versículo 13, dice: Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, sean también santos en toda su manera de vivir, porque está escrito: sean santos porque yo soy santo. Otra vez, vemos que el llamado a la santidad está basado en la gracia que será revelada cuando Cristo regrese. Uno de nuestros versículos de memoria en la escuela dominical hace años fue Tito 2, del 11 al 14. Y también allí vemos ese mismo patrón. El llamado a vivir en santidad está fundado en la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué pensamos? Es la realidad de la resurrección futura, el regreso de nuestro Señor y la consumación de todas las cosas, lo que motiva al creyente a experimentar una vida nueva ahora. Creo que Douglas Moo lo expresó de la mejor manera en su comentario sobre Romanos cuando dijo: los cristianos no solo deben convertirse en lo que son, también deben convertirse en lo que un día serán. Cuando fijamos nuestra mirada en la eternidad y nuestros afectos en el cielo, comenzamos a experimentar una vida transformada aquí y ahora. La vida en el Espíritu transforma las dinámicas del corazón.
orienta nuestra manera de pensar hacia el Espíritu, nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios. Otra vez, la vida en el Espíritu transforma las dinámicas del corazón y orienta nuestra manera de pensar hacia el Espíritu. Porque le pertenecemos a Él, Él dirige nuestros deseos hacia lo eterno. Este es el Evangelio transformador. Pablo hablaba de su experiencia propia, un fariseo de fariseos que perseguía y mataba a los cristianos por su fe, fue transformado por el poder del Evangelio. Y si esa es una transformación del Evangelio, entonces ¿qué es? Y nosotros también la experimentamos cuando caminamos según el Espíritu. Hay una diapositiva si le quieren poner. Muchos conocen el testimonio de Jim Elliot. Si no lo conocen, pueden buscarlo, pueden leerlo. Él fue un asesino junto con otros misioneros. Fue asesinado en 1956 y murió en Ecuador, en la tribu del Ecuador, queriendo alcanzar con el Evangelio a esta tribu. Uno de esos misioneros era Peter Fleming. Quizás no es conocido como Jim Elliot, pero lo conozco por su hermano, Ken Fleming, quien enseñó en Emmaús, y ahora hay hay una imagen acá, ¿eh? Y el nieto, y ahora está enseñando en Emmaús, el doctor Dan Fleming. Pero el hermano Peter murió en Ecuador cuando trabajaba en Emmaús, y miraba esa imagen y me quedaba perplejo. ¿Qué lleva a un hombre? ¿Qué lleva a un hombre? Este mensaje es tan malo que quiero matarlo. ¿Qué lleva a ese hombre a pensar eso? Él mató y ahora es cristiano porque es el mismo mensaje que le dio vida. ¿Qué lleva a un hombre a hacer eso? O aún más fácil, ¿qué lleva a un hombre a viajar al otro lado del mundo para visitar a una tribu remota en Ecuador y abrazar al asesino de su hermano como un hermano en Cristo? Solo el Evangelio puede hacer algo así. Solo la vida en el Espíritu puede transformar a una persona de esta manera. Servimos a un Rey resucitado que está vivo y activo hoy, y tenemos acceso a ese Rey. Podemos conocer al Rey, podemos vivir para el Rey mientras esperamos el día en que lo veremos cara a cara. Esta es la transformación del Evangelio. No es una relación de hacer, es una relación con el Señor. Él puede cambiar, y la realidad de que que el Espíritu mora entre nosotros, no es que, aunque tú no sientas, Dios te está cambiando. El hecho de que estés aquí hoy es evidencia de nueva vida. Y una de las maneras en que Jesús nos pidió caminar en el Espíritu es practicando la cena del Señor, donde recordamos el sacrificio de nuestro Señor para nuestra justificación, hasta que Él venga otra vez.